Hoy es 6 de octubre, perdón, 6 de noviembre del año 2020. Son las 9:45 de la mañana. Muy buenos días, jóvenes. El tema de hoy, pues, hablar sobre sobre los instrumentos de endodoncia, pero para hablar de esto tenemos que saber dónde trabaja el especialista en esta área. Buenos días, Víctor. Buenos días, profe. Puntualito como siempre. Sí, ya estaba pendiente ahí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, la otra semana, pues, para terminar con los dos temas que son de ortodoncia y de endodoncia y protodoncia, entonces, pero hoy vamos a hablar de ese sitio donde el endodoncista trabaja, que es en el complejo dentino-pulpar. Para hacer tratamiento de conducto, no es solamente que el endodoncista, el especialista en esta área, conozca la fisiología y la anatomía dental de cada diente en particular. También tenemos que conocer en qué condiciones a veces actúa cuando se presenta una sensación que afecta a la pulpa y de dónde se origina la pulpa, porque es que él trabaja en el complejo dentino-pulpar. Voy a poner la diapositiva correspondiente al tema. Bien, ¿dónde trabaja el endodoncista? Usted lo está viendo en la pulpa dental, en la cámara y en el conducto radicular. El complejo dentinopulpar está conformado por una pulpa, la cual forma parte de este complejo y que su origen embriológico, como ya lo hemos visto anteriormente, es en la papila dental, especialmente en el tejido escomesenquimatoso derivado de las crestas neurales, y es el único tejido blando del diente, porque los demás son tejidos duros, como es el esmalte y la dentina. Aquí lo podemos ver en esta figura. Este es el esmalte, y este es la dentina, y este es donde se aloja la cámara pulpa, la pulpa. Este es visto a un microscopio. Se corta el diente, hace un corte sagital y vea cómo se ve estructuralmente a través del microscopio. La cámara pulpar, esta que está aquí, es la parte de esa donde se aloja la pulpa que morfológicamente se reproduce la forma del elemento dental. Mientras que en premolares y molares se divide al igual que su contenido pulpar en porción coronaria y radicular. Entonces, la cámara pulpar está dividida en dos, de la parte coronaria, esta que está aquí, y la parte radicular. Entonces, ya sabes que la cámara es todo el contenido interno del diente, tanto en la corona como en la raíz.
Bien. Entonces, en la cámara coronaria tiene un piso. El piso es este. Está aquí. Y el techo es el que está acá. En el techo encontramos los cuernos pulpares, que por lo regular en los dientes deciduos, como la cámara pulpar es más grande, entonces los cuernos pulpares obviamente serán más grandes. Estos cuernos pulpares, que son prolongaciones camerales, que se dirigen a cada una de las cúspides y que en la ontología restauradora, cuando se hace resina o amalgama, hay que tener cuidado porque de pronto, sin querer, podemos hacer o lastimar o dañar ese cuerno pulpar. Y si no sangra, pues no hay ningún problema, porque significa que no hubo daño a la pulpa, no la laceró. Pero si comienza a sangrar, desafortunadamente habrá que hacer tratamiento de conducto. Así la pulpa esté sana, simplemente porque fue expuesta durante ese tratamiento. Del piso de la cámara, esta que tenemos aquí, salen 2 o 3 conductos que penetran en las raíces y que se extienden desde la región cervical, donde está aquí esta línea, hasta el foramen apical que está señalando aquí en esta radiografía. Entonces, los conductos radiculares van a depender del número de raíces de los dientes. Si tiene uno, que es uniradicular, si es biradicular o si es multiradicular. La pulpa radicular es la porción tisular alojada en estos conductos. Entonces, esta que está aquí, que está señalando el color rojo, bien. En el foramen apical, la pulpa radicular se conecta directamente con el tejido periapical llamado ligamento, a la altura de un espacio indiferenciado de Black o periápice. Es decir, indiferenciado es que no se alcanza a diferenciar y que no existe un límite morfológico preciso para el tejido pulpar del ápice y el tejido conectivo del periodonto apical. Entonces, esto es una unión, aquí podemos verlo ya grande, vean que hay una continuidad, pero que no se puede diferenciar dónde comienza o dónde termina. En esta área se localizan las células mesenquimatosas de reserva que se diferencian según los requerimientos funcionales: los fibroblastos, los osteoblastos y los cementoblastos. En los elementos unirradiculares, la pulpa coronaria se continúa sin límites topográficos con la pulpa radicular, pues carece de piso, pero sí posee cuerno en número de 2 o 3. Bien. Bien. Durante el desarrollo de la raíz
la vaina epitelial de Herwig es la que determina la forma y el número de raíces y conductos que a la postre van a formar la raíz del diente. Normalmente es el resultado de un conducto principal situado en el centro de la raíz, que se abre en un agujero único central o ligeramente desviado en sentido. Entonces, ese es el conducto principal. Y tenemos también los conductos laterales o accesorios, todo esto, que salen a partir de ese conducto principal. A veces, hacer un tratamiento de conducto es difícil porque ¿qué instrumento se puede colocar dentro de estos conductos accesorios? Si literalmente a veces en la radiografía normal pero eficaz no aparece, porque son demasiado y están metidos dentro de la dentina del diente. Entonces, solamente se trata siempre los canales principales, así sean 1, 2 o 3. En el caso de existir conductos laterales, el tejido pulpar suele establecer relaciones con el tejido periodontal, es decir, ellos se comunican con el ligamento periodontal, traspasan la dentina, el cemento y van a alojarse en el ligamento periodontal. Vamos a ver cuáles son los componentes estructurales de la pulpa. Estructuralmente, la pulpa dental es un tejido conectivo de variedad laxa, ricamente vascularizado e inervado. Entonces, por eso es que cuando hay una afectación como la que tenemos aquí en la imagen, una pequeña carie, que si no se trata va avanzando y llega a la pulpa, obviamente este va a tener sensibilidad dolorosa. En la periferia se ubican los odontoblastos, que son células especializadas que se encargan de sintetizar los diferentes tipos de dentina. Recuerden que hay dentina primaria, dentina secundaria y dentina reparativa. En estas características biológicas sumadas al hecho de que la pulpa se encuentra rodeada por la dentina mineralizada, convierte en este tejido único en su grupo. ¿De qué manera? Vea que contiene 75% de agua, 25% de materia orgánica, de células y matriz extracelular. Entonces, vea que básicamente, como igual que el cuerpo humano, está conformado más de agua que de materia orgánica. Y eso sucede también en la pulpa, la cual también está representada por fibras y sustancias fundamentales. En la pulpa existe una población de células muy heterogénea, que varía en densidad según las distintas zonas de la misma, es decir, donde esté ubicada, que se llaman los odontoblastos. Tiene unas prolongaciones que vienen
directamente del proceso de Tomes, el cual atraviesa la dentina, que puede llegar a veces hasta el límite amelodentinal o dentino cemental. En estos procesos contiene órganos celulares que participan en la calcificación del tejido. Ahora, en cuanto a la inervación, existen muchas teorías en las cuales se dice que algunas fibras nerviosas que nacen en la pulpa y que acompañan algunos procesos ontoblásticos hasta la predentina, ya que en este tejido su parte media y muy cerca del esmalte es sensible. Entonces, se podemos decir que los ontoblastos son las células específicas del tejido pulpar y están situadas en su periferia y adyacente a la predentina. Pertenecen tanto a la pulpa como a la dentina porque aunque su cuerpo se localice en la periferia, sus prolongaciones se alojan en los tubos de la dentina, o sea, los procesos de Tomes. No lo olvide que aquí podemos ver el ontoblasto y mira cómo ingresa en los tubos de la dentina a través de lo que se conoce como el proceso de Tomes. Existen tres tipos de ontoblastos según la zona donde se encuentren. Si se encuentra en la zona coronaria, va a ser similar al epitelio pseudoestratificado. Si tenemos la zona radicular, sería el epitelio simple de aspecto columnar y proximidad del periápice semejante al epitelio aplanado. Entonces, como pueden ver, los ontoblastos, de acuerdo a la zona donde se ubiquen, así será su tejido o su parecido. Bien. Los ontoblastos adoptan la forma de células cilíndricas altas con núcleos grandes de localización basal cuando se encuentran en su máxima actividad secretora. Entonces tenemos las partes de una ontoblasto. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el complejo de Golgi, se encuentran bastantes y abundantes mitocondrias, tienen la vesícula secretora y tienen un citoesqueleto. En el primero, el retículo endoplasmático rugoso, es muy extenso y que ocupa gran parte del citoplasma. El complejo de Golgi, que tiene la localización supranuclear y está muy desarrollado, y en su cara madura exhibe numerosos gránulos de contenido filamentoso. Tenemos las mitocondrias, cuya función es liberar energía para ser utilizado en sus procesos metabólicos. Y la vesícula secretora es la prolongación ontoplasmática de un ontoblasto joven que esté activo. Y el citoesqueleto, que es el encargado de mantener la fórmula celular. Habíamos mencionado anteriormente una técnica no, una teoría sobre los ontoblastos en las cuestiones de la sensibilidad. Ya tenemos la teoría física o teoría de la transmisión hidrodinámica, que establece que todo estímulo que llega a la dentina produce cambios de presión en el líquido
contenido en los túbulos dentinarios, el cual viaja hasta la pulpa, que es rica y en terminaciones nerviosas, las cuales permiten al sistema nervioso central el impulso, el cual es captado como dolor. Pero como pueden ver, al igual que cuando hay una inflamación pulpar, sea porque tiene ya bacterias, porque ya la carie es profunda, entonces comienza a orinar y por eso el paciente siente dolor con la inflamación de la pulpa. La teoría química dice que se ha encontrado que estas prolongaciones de los odontoblastos, como en la unión amelodentinal, la colinesterasa, agente específico de la neurotransmisión, entonces al liberarse este tipo de neurotransmisor, entonces lo que hace es sentir dolor por aquellos receptores que se encuentran dentro del proceso odontoplasmático. O sea, receptores del dolor, para ser claro. Bien. Continúo. Los odontoblastos se asocian entre sí a través de unión de distintas naturalezas, que son los desmosomas, las interdigitaciones, las uniones gap, etcétera, la cual forman la capa odontoplástica. El odontoblasto maduro es una célula muy diferenciada que ha perdido la capacidad de dividirse, es decir, es una célula posmitótica. Entonces ya cuando ya el odontoblasto alcanza su máxima madurez, él se le hace difícil diferenciarse. Entonces, dividirse por su alto grado de diferenciación. Bien. Tenemos ahora los fibroblastos, que son células principales y más abundantes en el tejido pulpar, especialmente en la corona, donde forman la capa denominada rica en células. Estas células tienen forma, estos fibroblastos tienen forma aplanada y estrellada, y tienen la capacidad de transformarse en odontoblastos. Entonces vea que estos fibroblastos tienen esa característica única, la cual se pueden transformar en esos odontoblastos. Los fibroblastos secretan los precursores de las células reticulares colágena, las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las fibras elásticas, esta que tenemos aquí, se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos. Las fibras colágenas, su número aumenta con la edad y más abundantes son cuando están en la parte de la pulpa apical. Y las células reticulares, también llamadas de von Korff, se hallan distribuidas en toda la pulpa
como su nombre lo indica, forman una red que sirve de tramado para sostener otros elementos estructurales del tejido. Recuerden que habíamos hablado también anteriormente de la sustancia fundamental, la cual está conformada principalmente por mucosacáridos y glicoproteínas. Recuerden que también interiormente se encuentran vasos sanguíneos que entran por el foramen apical, el cual irriga en su totalidad a la pulpa. Y esta se ramifica en capilares que terminan en la zona subodontoblastica, ya que por ese foramen apical salen también dos venas, así como entran arterias, también salen venas. Recuerden que las arterias llevan oxígeno a la pulpa y las venas retiran ese sangre que ya no tiene sino CO2, o sea, dióxido de carbono, y entonces que es muy nocivo para el ser humano. Entonces la arteria entra con sangre oxigenada y las venas sacan, a través de ese conducto apical, sacan la sangre que ya no tiene oxígeno. Bien. E igualmente tienen vasos sanguíneos. La función de la fibroblasto es formar, mantener y regular el recambio de la matriz extracelular, fibrilar y amorfa. Recuerden que amorfa significa sin forma. Y tiene la capacidad de degradar el colágeno en respuesta a distintos estímulos fisiológicos del medio interno. Células de reserva o células pulpares de reserva. También se le denominan mesenquimáticas indiferenciadas, ya que se diferencian del ectodermo de las crestas neurales. Constituyen en la pulpa adulta la población de reserva pulpar por su capacidad de diferenciarse en nuevos odontoblastos, productores de dentina o en fibroblastos productores de matriz pulpar. Macrófagos se caracterizan por el tener abundante vacuola y lisosoma, así como un complejo de Golgi y un retículo bien desarrollado. Entonces tenemos también esas células contienen que son macrófagos que sirven para eliminar aquellos tejidos que causan daño a la pulpa. A nivel pulpar, el macrófago estimulado desempeña un papel clave en la respuesta inflamatoria e inmune durante la pulpitis. Es decir, trata de eliminar todas esas bacterias que están causando daño en la pulpa. Y las células dendríticas, que son denominadas verdaderas y que se caracterizan por expresar moléculas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, por poseer una morfología ramificada con 3 o más prolongaciones citoplasmáticas. Se acumulan de forma preferente en la región perivascular de la pulpa central y en la región subodontoblastica, y su función principal es participar en el proceso de iniciación de la respuesta inmunológica primaria. Entonces, ese es otro tipo de células que participan
cuando se están originando infecciones en la pulpa dental. Ya le había dicho la función, pero vamos a agregar un poquito más sobre las funciones o las características de las fibras, las colágenas, las reticulares y las fibras de oxitalano. Entonces tenemos las colágenas que están constituidas por el colágeno tipo 1, el cual representa aproximadamente el 55% del colágeno pulpar. Son escasas y están dispuestas de forma irregular en la pulpa coronaria. Estas están formadas por delgadas fibrillas de colágeno tipo 3 asociadas a fibronectina, las cuales se disponen al azar en el tejido pulpar, excepto a nivel de la región odontoblástica. Tenemos las fibras elásticas, que es el tejido pulpar, las cuales son muy escasas y están localizadas, como les dije, en la pared de los vasos sanguíneos aferentes. Y las fibras de oxitalán se les considera como fibras elásticas inmaduras y se desconoce su función. Bien, habíamos hablado de la sustancia fundamental. Vamos a agregar un poquito más. La sustancia fundamental o matriz extracelular amorfa, constituida principalmente por proteoglucano, versicano, decorina y biglucano y contenido de agua. Los proteoglucanos constituyen significativamente a la viscosidad de la matriz intracelular de la pulpa y que le dan un carácter gelatinoso. Esto es lo que permite extraer la pulpa sin que se rompa durante los tratamientos de conducto. Normalmente cuando una pulpa no se ha necrosado, porque cuando se ha necrosado ya es difícil sacarla entera, porque se ha puesto en pequeños espacios, pedacitos. En cambio, cuando está sin que aunque sea una pulpitis, se coloca un instrumento llamado lima. Se gira la lima dentro del canal o conducto radicular y se tracciona hacia arriba y la pulpa sale entera. Normalmente el tamaño de la pulpa no supera los que, dependiendo del conducto y del diente, los más o menos por ahí como los 0.5 milímetros. Pero sin embargo, el dolor que puede causar. La sustancia fundamental se comporta como un verdadero medio interno a través del cual las células reciben los nutrientes provenientes de la sangre arterial. Igualmente, los productos de desecho son eliminados en él para ser transportados hasta la circulación eferente. Entonces ahí vamos a ver cuáles son las zonas topográficas de la pulpa. Tenemos que se identifican desde la predentina hasta la pulpa. Son la zona ontoblástica, la zona subontoblástica o oligocelular de Weber, las zonas ricas en células y la zona central de la pulpa o tejido pulpar propiamente dicho. Esas son las zonas topográficas de la pulpa.
Aquí podemos ver un dibujo. La zona central, que es de tejido conectivo lazo. Vea cómo se ve un vaso sanguíneo. Zona rica en células, zona ontoblástica, zona oligocelular, la dentina y la predentina. Entonces, vea, esto es un corte que se le hace a un diente, se coloca en un portaobjeto, se coloca un cubreobjeto y se mira a través del microscopio. O sea, eso no es, para poder ver todo esto, se tiene que extraer un diente y hacerle corte fino al diente para que se pueda observar totalmente esta zona. Vamos a hablar de la zona odontoblástica. Está constituida por los odontoblastos y las células subodontoblasticas de Hall. Los cuerpos celulares del odontoblasto se conectan entre sí por diferentes complejos de unión en la porción proximal vecina a la predentina, la cual se destacan la presencia de uniones ocluyentes y desmosomas. En las caras laterales se pueden observar las uniones comunicantes de tipo hendidura o gama. Aquí tenemos entonces la parte celular, el exterior de la célula, su núcleo y las uniones GAP, que es la que unen una célula con otra. La zona ontoblástica o oligocelular de Weil tiene aproximadamente 40 micrones de ancho, o sea, es demasiado pequeño. Es zona pobre en células, está bien definida en la región coronaria de los dientes, recién erupcionado, pero en la región radicular están ausentes. En las pulpas maduras, la capa oligocelular alcanza un espesor de 60 micrones. Entonces, cuando ya ha alcanzado la madurez, el espesor de esta capa aumenta. Se identifican en esta zona el plexo nervioso de Rashkoff, el plexo capilar de subodontoblástico y los fibroblastos subodontoblastos, que lo que van a formar el plexo nervioso, y estas son las fibras nerviosas. Que son los que llevan la sensibilidad dolorosa a que el paciente la manifieste. La zona rica en células se caracteriza por su alta densidad celular. Ahí se destacan tres tipos de células, lo que son dos tipos de células y una fibra, que son las células ectomesenquimáticas, las células madre de la pulpa y los fibroblastos que dan origen a la fibra de von Koch. La zona central de la pulpa está formada por el tejido conectivo lazo característicos de la pulpa, con sus distintos tipos celulares de escasas fibras inmersas en la matriz extracelular amorfa, y eso sí contiene abundante vasos sanguíneos y nervios. Entonces, me imagino que esta zona central de la célula, que es la propiamente dicha, por eso es que manifiesta los dolores intensos cuando está afectada. Dentro de la vascularización que tiene la pulpa, tenemos
la circulación sanguínea formada por vasos, arterias, por venas, arterias y arteriolas y vénulas. Y también tiene, como cualquier otra parte del organismo, la circulación linfática que lleva la linfa. Bien. Como un tejido igual tiene que tener este contenido. Bien, vamos a ver la circulación sanguínea. Los vasos sanguíneos penetran y salen a través del conducto foramen apical y siempre van acompañados al interior de la pulpa de fibras nerviosas sensitivas y autónomas. Entonces, como pueden ver en el dibujo, vean la cantidad de vasos sanguíneos que están de color rojo, como inervan, como vascularizan, perdón, la pulpa. La circulación sanguínea está conformada por esa red capilar que es muy extensa y que se localiza en la zona basal o oligocelular de Weber. Su función es nutrir los odontoblastos. Entonces es la función de estos vasos sanguíneos en la pulpa. Bien. Aquí están los capilares. Hay capilares continuos y hay capilares fenestrados. Los capilares continuos poseen células endoteliales muy delgadas de un espesor aproximado de entre 0.2 a 0.5 micrones. Y los fenestrados, el cual poseen un endotelio relativamente más grueso con poros de aproximadamente 60 nanómetros y la membrana basal de los mismos es continua. Entonces da la diferencia entre los capilares, entre lo que es un fenestrado y un continuo. La circulación sanguínea de la pulpa es de tipo terminal, ya que los vasos aferentes y los eferentes de menor calibre existen comunicaciones alternativas como las anastomosis arteriovenosas y venosas. Entonces, llega, en este caso, se anastomosis con una arteria o vena para hacer la continuidad circulatoria hasta los pulmones, revertirlos nuevamente de oxígeno y nuevamente llegan a la pulpa, como cualquier otro órgano o tejido del cuerpo humano. Bien. La circulación linfática de la pulpa corresponde a un sistema primitivo, ya, porque estos vasos se originan en la pulpa coronaria por medio de extremos ciegos de paredes muy delgadas cerca de la zona oligocelular de Weber y de la zona ontoblástica. Estos vasos sanguíneos drenan la linfa en vasos recolectores de pequeño tamaño. Y las células endoteliales exhiben numerosas uniones extracelulares y se encuentran escasos periticios de distribución irregular. Tenemos la inervación.
Cuando hablamos de inervación, hablamos de nervios. La inervación, aquí podemos ver ya cómo entran a través, ya cómo viene el sistema VAN, venas, arterias y nervios, entran a través del foramen apical, llega y se intercomunican, se anastomosas y regresan otra vez, saliendo por el mismo lugar donde entran. Entonces la inervación está a cargo de fibras nerviosas tipo A, que son las mielínicas, y la C, que son amielínicas, que llegan a la pulpa junto con los bases a través del foramen apical. El tejido pulpar se caracteriza por tener una doble inervación. Sensitiva, es aquella cuando se le manifiesta el dolor, y autónoma, que eso significa que la característica es que está regido por el sistema nervioso autónomo y que es como hace que ellas tengan su propia, como es que pueden ser ellas mismas manejar esas sistemas de inervación y de causar el problema de la sensibilidad cuando hay dolor causado por la inflamación de la pulpa. Inervación autónoma está constituido por fibras de tipo C. Estas fibras son de conducción lenta que intervienen en el control del calibre arteriolar, que es la función vasomotora. Es decir, que esta función hace que el calibre de la arteria aumente o se desarrolle o disminuye. Aquí podemos ver el vaso sanguíneo y aquí está la inervación o que llegan a ese vaso haciéndole que este cierre su luz o abra la luz del vaso. La inervación sensitiva, como ya le dije, es la que manifiesta el dolor cuando hay un problema dental. Indistintamente no tiene que ser por caries, sino por otro proceso. Y que están constituidos por fibras aberentes sensoriales del trigémino, que es el quinto par craneal, y que son fibras mielínicas de tipo A delta y A beta, que también son fibras amielínicas de tipo C. Entonces son aquellas que estas vienen del nervio trigémino. Las fibras A son de conducción rápida y responden a estímulos hidrodinámicos, táctiles y térmicos que transmiten una sensación de un dolor agudo y bien localizado. Entonces, cuando la sensación dolorosa es bastante alta, entonces las fibras A son las responsables de llevar esa sensación. Las fibras A delta, responsables de la conducción dolorosa, maduran de 4 a 5 años después de que el diente entre en oclusión. Es decir, mientras el diente no entre en oclusión, es decir, que haga contacto cúspide con otro diente, sea superior o sea inferior, estas fibras no alcanzarán su madurez. Los nervios mielénicos en la pulpa coronaria se ramifican en la zona basal de Weil y dichas ramificaciones constituyen el plexo nervioso subontoblástico de Rashkohnov. Las fibras nerviosas
finalizan sobre los cuerpos de los ontoblastos en el interior de los túbulos dentinarios. Y estos contactos, fibras nerviosas, prolongaciones ontoblásticas, actuarían como receptores sensoriales, desempeñándose un papel fundamental en la sensibilidad dentinaria. El número de túbulos dentinarios inervados varían según la región topográfica de la dentina. Bien, aquí tenemos cómo se ve en la figura. Las fibras C, que son amiolínicas de naturaleza sensorial, tienen una velocidad de conducción lenta y se distribuyen a los estímulos de bradicinina, la histamina y la capsaicina. La estimulación de esta fibra dan origen a una sensación de dolor sordo poco localizado. Entonces, estos son sustancias neurotransmisores, para que sepan, la bradicinina, la histamina y la capsaicina, que se dice que son las que captan la estimulación de esta, que al estimular esta fibra dan a un origen a un dolor sordo, es decir, poco localizado. Algunas fibras sensoriales se ramifican de tal manera que una rama se constituye como terminación sensorial y la otra como terminación nerviosa vascular. Es decir, una va directamente a lo que es la parte de la pulpa y la otra va directamente a lo que es los vasos sanguíneos. Cuando se estimula la terminación sensorial, el impulso viajará a los centros nerviosos y a la rama que inerva la estructura vascular. Este dispositivo permite el denominado reflejo asónico. Entonces, este reflejo se define como el salto que da el estímulo en los correspondientes axones de la célula nerviosa. Se considera que este reflejo es de tipo neuronal, el cual el impulso aferente, como le decía, viaja a lo largo de una fibra nerviosa, alejándose del cuerpo celular hasta que llega a una ramificación donde es desviado a otro órgano terminal sin entrar en el cuerpo celular. Es decir, no se forma el arco reflejo completo y por lo tanto no se trata de un verdadero reflejo. Entonces, esa es la diferencia entre un reflejo completo y uno que no es completo. Bien. Los neuropéptidos que se encuentran en la pulpa dental, ellos van a actuar como reguladores de la actividad celular, del flujo sanguíneo y del proceso de reparación tisular. ¿Pero qué son los neuropéptidos?
Son moléculas pequeñas, las cuales son formadas por la unión de 3 o más aminoácidos y que son péptidos que muestran acción sobre el sistema nervioso. Entonces, eso es lo que es un neuropéptido. La interacción entre compuestos y la estructura y la disposición del componente nervioso desempeña un papel importante en el mantenimiento de la viabilidad y la funcionalidad pulpar. Entonces, lo que hace es que mantiene el funcionamiento correcto de la pulpa y que la igualmente mantenga con vida, es decir, que preste la funcionalidad, preste las características en las cuestiones de la sensibilidad dolorosa. Bien. Histofisiología pulpar. ¿Qué significa histofisiología? Histo significa tejido. Fisiología, fisio que significa funciones, y logía, el estudio. Entonces sería el estudio de las funciones del tejido pulpar. Eso es lo que significa histofisiología. Ya lo habíamos dicho, vamos a hacer un recorderis: esmalte, túbulo dentinario, cámara pulpar, pulpa y cemento, que es la capa que recubre la raíz. ¿Cuál es la actividad y funcionalidad de la pulpa? Entonces vamos a ver cuáles son las funciones de la pulpa. Dentro de la función de la pulpa podemos decir que ayuda a la formación de la dentina primaria gracias a los ontoblastos. También nutre la dentina gracias a los vasos sanguíneos que se encuentran en ella. También inervan el diente por el sistema nervioso, y la última, que es de defensa del diente al producir dentina secundaria o reparativa. Entonces, dentro de esa funcionalidad tenemos la inductora. El mecanismo de inductor del complejo dentino pulpar se pone en manifiesto durante la amelogénesis. Recuerde que la amelogénesis es inicio de la formación del esmalte. Tenemos una función formativa, la cual la pulpa tiene como función esencial formar dentina. La elaboración de la dentina está a cargo de los ontoblastos y se produce los 3 tipos de dentina: la primaria, la secundaria o adventicia, la terciaria o reparativa. Se elabora en respuesta a estímulos irritantes como biológicos como la caries, físicos como el calor y la presión, o químicos con sustancias nocivas. Tenemos la función nutritiva, que se la acaba de mencionar, que la pulpa nutre la dentina a través de las prolongaciones ontoblásticas y de los metabolitos. Y la sensitiva, que la pulpa mediante los nervios sensitivos responden ante los diferentes estímulos con dolor dentinario agudo y de corta duración o pulpar, el cual es sordo, pulsátil, persiste durante este tiempo. Y la respuesta es siempre del tipo dolorosa. Y tenemos la defensiva reparadora. El tejido pulpar tiene una notable capacidad reparadora, formando dentina ante las agresiones, y que tiene 2 líneas de defensa: la formación de dentina peritibular para impedir la penetración de microorganismos de la pulpa, que es la primera defensa pulpar frente al avance de la caries,
y la formación de dentina terciaria o reparadora o de irritación. ¿En qué condiciones se modifica la pulpa? Se modifica con la edad. A medida de que la persona vaya envejeciendo, pues la pulpa le va pasando lo mismo. Ella va envejeciendo igualmente. El tejido pulpar y la cavidad que lo aloja experimentan variaciones estructurales y funcionales en relación con la edad. Estos cambios ocasionan una disminución en la capacidad de respuesta biológica. Y esos cambios que tienen lugar en el envejecimiento son reducción del volumen pulpar, es decir, la cámara pulpar y esos conductos radiculares, a medida que el diente va envejeciendo, ellos se van tornando más pequeños, se va reduciendo la luz de ese conducto y llega un momento en que estos tipos de dientes se sella totalmente el canal y oblitorando totalmente la luz de la cámara y el conducto radicular. Disminución de la irrigación de inervación. Al disminuir el volumen o la luz de la cámara y el conducto, pues obviamente la irrigación, o sea, la cantidad de vasos y arterias disminuyen igualmente. También la disminución gradual de la población celular del tejido conectivo. La densidad celular queda reducida a la mitad al perderse las células inmaduras y tienen gran importancia clínica. La transformación progresiva del tejido conectivo lazo de la pulpa en tejido conectivo semidenso, es decir, también en el tejido que conforma el interior de la pulpa, ya se vuelve otro tipo de tejido, es decir, ya no se vuelve totalmente denso, sino semidenso. Entonces aparecen centros de irregulares de mineralización, especialmente en la pulpa central, en su parte, en esa región, y que este fenómeno de calcificación es común en la pulpa adulta y se incrementa con la edad y frente a agentes irritantes. Lo que yo le decía, que lo que sucede es que se va cerrando la luz de la cámara y los conductos radiculares y entonces esta situación origina calcificación en el interior del diente. Existen dos tipos de calcificaciones: los cálculos pulpares o dentículos y la calcificación difusa. Los cálculos pulpares están formados por la precipitación de sales minerales sobre un centro de matriz predominante colágena, los cuales se clasifican de acuerdo a sus estructuras en verdaderos y falsos. Verdaderos poseen túbulos dentinarios y falsos son los que encuentran capas concéntricas de tejido mineralizado, los cuales son más frecuentes. Clínicamente, los cálculos pulpares constituyen un problema profesional para el endodoncista, ya que cuando se va a trabajar dentro de los canales pueden causar obstrucción al instrumental que se está utilizando en ese momento y no se debe trabajar completamente en el interior del diente.
la biopatología y consideraciones clínicas. El tejido pulpar puede sufrir distintas alteraciones como consecuencia de agresiones tanto que pueden ser exógenas como endógenas. Cuando una pulpa, como podemos ver aquí en la imagen, es atacada por un proceso carioso, normalmente ella va a responder originando que esta pulpa se inflame, dando lugar a una pulpitis y por ende a un dolor pulpar. Entonces la pulpitis no es más que la inflamación de la pulpa. ¿Cómo vamos a diferenciar de un dolor causado por una carie de estos tipos de dolores? Una hiperemia, un dolor agudo o un dolor crónico. Cuando hay una inflamación de la pulpa y por lo menos el paciente toma algo frío y comienza a sentir dolor, y ese dolor se demora por lo menos para eliminarse sin necesidad de tomar algún analgésico entre 15 y 20 minutos, puede orinar ir pensando que pronto es una pulpitis. En cambio, si llega, se toma ese mismo líquido frío y el dolor desaparece en cuestiones de segundos, se considera una hiperemia. Es decir, que apenas está iniciando la inflamación de la pulpa. Y se puede eliminar de pronto esa caries que le están causando sin ningún compromiso pulpar, y salvar esa pieza sin necesidad de hacerle tratamiento de cultura. Hay dientes que responden a materiales dentales. Un ejemplo, cuando vamos a hacer una restauración en resina, de por sí la resina es ácida, ¿ya? Porque contiene ácido, y se coloca directamente sobre la dentina, en el cabo de unos días va a comenzar a sentir un dolor, porque ese material resinoso ha causado inflamación en la encía. Por lo regular es colocar mejor una base intermedia para que el material restaurador
no esté directamente en contacto con ese complejo dentino pulpar. Y así se va a evitar de que ese complejo dentino pulpar reaccione de manera desfavorable a los cambios térmicos, a los cambios físicos y a los cambios químicos. Y también cuando hay infecciones de origen pulpar. Normalmente los primeros cambios que se dan en la pulpa son de origen vascular, los cuales son reversibles, siempre y cuando se elimine el agente causante. El aumento de la presión del tejido pulpar. Como todo elemento que constituye el diente, recuerden que la pulpa está encerrada en un recinto, por decirlo así, que no tiene salida. Y que al aumentar de tamaño con la inflamación, obviamente eso va a causar dolor intrapulpar, ¿ya? Porque presiona las terminaciones nerviosas unas con otras contra las paredes de la cámara pulpar o el conducto radicular, y entonces va a manifestar esa sensación dolorosa. Entonces, ese es el problema, porque la encía, la pulpa aumenta de tamaño, y como eso tiene una presión, recuerde que la presión, ¿quién mide la presión intrapulpar? La mide los túbulos dentinarios. Bien, entonces ahí podemos ver, analicen la figura, un momentico, de un proceso carioso que ha comprometido esmalte, dentina y pulpa. Aquí podemos ver la diferencia entre un tejido pulpar infectado y un tejido pulpar inflamado. Cuando está inflamada la pulpa, significa que solamente todavía tiene vitalidad, es decir, el diente está, la pulpa todavía tiene vida. Lo único que va a cursar en el ápice del diente es que exista una lesión periapical, como es la inflamación del ligamento periodontal. Mientras la infectada significa que ya la pulpa está desvitalizada, es decir, ya tiene necrosis pulpar. Cuando hay necrosis pulpar, pues obviamente hay bacterias, y si esas bacterias o ese diente no se le hace con urgencia un tratamiento de conducto, obviamente todo este material bacteriano irá transcurriendo hacia el ápice del diente, y si supongamos
no se origine una fístula para que drene ese material purulento, entonces usted va a ver que el paciente se le inflama en la cara, se inflama la cara en el lugar donde tiene el problema ese diente. En la inflamación participan dos componentes esenciales: el mecanismo microcirculatorio y el proceso nervioso sensorial. Vamos a ver cómo es esta situación. Clínicamente, la inflamación se caracteriza por la presencia de leucocitos y polimorfos nucleares. En este proceso, participan los mastocitos que sintetizan histamina, recuerde que es un neurotransmisor, el cual provoca la vasodilatación de las arteriolas turpares, es decir, causa aumento en el tamaño de la luz de esas arterias. La presencia de otras sustancias también favorecen indirectamente la producción de dolor. Si la presión se mantiene, puede producir la necrosis del tejido pulpar. Recuerde que la necrosis existen dos: la necrosis por coagulación y la necrosis por calcificación. Como pueden ver, cómo se ha inflamado tanto la pulpa, que vean dónde se desarrolla en una cavidad abierta. Se llama pulpitis ulcerosa, pero con su nombre científico, conocido en el ámbito de la odontología, se conoce como pólipo pulpar. Bien. Tenemos en la cavidad pulpar cerrada. Recuerden que un diente con necrosis, ¿ya?, producido producto de un traumatismo como un golpe, donde no haya fractura de ninguna naturaleza, pero ese traumatismo hace que la pulpa se inflame.
y el diente se torne de este color. Un color oscuro en la cámara pulpar, producto de esa necrosis. Cuando este es un caso muy severo que puede dar origen a un acceso más rápido, porque se supone que no hay fractura, el diente está totalmente normal, es decir, pero que en el interior la pulpa se degeneró causando necrosis, y tú sabes que si hay necrosis hay bacterias, y si hay bacterias pueden cursar a ser material purulento, el cual va hasta el ápice y el paciente posiblemente le surra un absceso. Existen dos tipos de lesión pulpar, como la reversible y la irreversible, y la de corta duración y el tejido, esa reversible es de corta duración y el tejido pulpar se recupera, y las irreversibles son graves o persistentes. Inflamación aguda de la pulpa es asintomática, pero si se transforma en crónica, posiblemente se torne asintomática, es decir, que no tenga síntomas. Ahora, la inflamación pasa de un estado de reposo crónico a un agudo. Es de ahí donde, a través de esos signos y síntomas que se presenten, son los que van a ayudar a realizar un diagnóstico correcto. La estimulación por parte de agentes mecánicos, químicos o térmicos se detecta rápidamente por terminaciones nerviosas de la fibra nerviosa aferente, distribuida en la zona periapical. Normalmente el diente pues, se hace endodónticamente, lo que queda es desvitalizado, pero sin embargo este diente sigue todavía conectado al hueso alveolar a través del sistema vaso nervioso, y que si por eso es que si se extrae sin anestesiar, pues obviamente va a doler. Aparte de detectar el tejido dañado,
responden al desarrollo de la inflamación y a la reparación del mismo. El manejo del dolor pulpar y periapical es un componente muy importante en la práctica endodóntica. No solamente es detectar el tejido, sino también que se sepa manejar el dolor pulpar y apical en un paciente. De pronto, a veces hay infecciones que causan inflamación y se deben tratar únicamente con antibióticos y así se eliminar esa infección, obviamente la inflamación va a desaparecer y por ende el dolor. La pulpa también puede verse afectada por causas generales o sistémicas que alteren el tejido conectivo. Por ejemplo, deficiencia de vitamina A y C, hipohipertiroidismo, es decir, afectación del aumento o disminución de la hormona tiroidea de 3 y T4 y diabetes, que tiene que ver con el azúcar en sangre. Son también elementos que ayudan de juicio, que ayudan a generar traumatismo en la pulpa. La ingeniería tisular. La pulpa y la dentina forman una unidad biológica que se denomina complejo pulpo-dentinario, es decir, pulpa y dentina. Dice que la ingeniería tisular a este nivel se sustenta porque es importante el potencial regenerativo que poseen las células pulpares de reserva, entre las que se incluyen la célula madre pulpa y que es recientemente identificada. La estimulación y la diferenciación de estas células y la formación de una matriz dentinaria que pueda sustituir con eficacia la dentina perdida o alterada, es decir, que si la dentina se pierde, esta la puede volver a regenerar. Otros consideran que la ingeniería tisular, donde la pulpa artificial utilizando fibrolato en distintos tipos de matrices para el posible uso de dichos sustitutos en algunos tratamientos endodónticos. Pero ¿qué es la célula madre de la pulpa? Es una célula con capacidad diferenciativa, multipotencial, no solo una célula destinada a la diferenciación ontoláctica, se diferencia formando otros tipos de células como nerviosas que expresan in vitro nestina o proteína glial fibrilar acidífica, o sea, EFAP. Bien. Normalmente hay factores endodónticos que afectan la pulpa cuando se presentan este tipo de etiología. Entonces, tenemos que estos factores son las bacterias. Las bacterias, durante estos procesos, cuando se está haciendo un tratamiento de conducto, pueden ingresar al tejido pulpar por vía coronal. Pero a través de qué? De una carie o por fractura de la corona, o pueden tener origen endoperiodontal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se está haciendo el tratamiento de conducto a través de la lima, porque hay que limpiarla, induce o introduce bacterias, del cual van a llegar
al ápice del diente y pueden causar dos cosas: un absceso o un dolor periodontal agudo, es decir, que el paciente va a tener un dolor demasiado intenso. Y entonces en ese caso se requiere. Durante mis casi 10 años que duré haciendo tratamiento de conducto, indistintamente el paciente tuviera o no una infección visible en el diente que iba a tratar endodónticamente, yo le mandaba antibióticos con el propósito de colocar en ese diente una zona estéril. Bien. Tenemos también por traumatismo, cuando sean por fracturas coronales o radiculares, de qué manera: luxación, bruxismo, erosión, entre otros. Y tenemos el de la iatrogenia, durante la preparación de cavidades con fines restauradores. Se puede producir lesión pulpar por falta de irrigación, refrigeración del instrumental, rotatorio, cavidades muy profundas que conducen a la erupción del tejido pulpar, y cuando se utilizan para fines de restauraciones, restauraciones protésicas. También puede haber compromiso del tejido pulpar durante movimientos ortodónticos severos que lleguen a romper el paquete vasculonervioso del tejido y durante el raspado periodontal y periapical. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Bien. Tenemos también causas químicas. Cuando se utilizan materiales muy irritantes, sustancias que, como el nitrato de plata, el fenol, el fluoruro de sodio y alcohol y éter, entre otros, que también pueden causar daño en la pulpa. Tenemos las idiopáticas, que son el envejecimiento, reabsorción interior y exterior de la raíz. Bien. Entonces, estos son los procedimientos o los factores etiológicos que inducen a una patología pulpar. Pero, ¿cómo se hace cuando se va a hacer un tratamiento de conducto? ¿Cuáles son esas fases del tratamiento de conducto?
Vamos a hacer, y con esto vamos a ver las fases y con eso terminamos lo que es el día de hoy. Entonces vamos a ver cuáles son esas etapas que hay en un tratamiento de conducta o en una endodoncia. Etapas de una endodoncia. Lo primero que se tiene que hacer es tomar una radiografía para determinar el estado real del diente. En esa radiografía nos va a determinar, previo a ese tratamiento, la radiografía nos muestra cómo están ubicados los canales, en qué posición está la cámara pulpar, en qué forma de forma tienen las raíces, si son cónicas o si son curvas, etcétera. Normalmente se toma usando la medida, ayuda a tomar la medida de lo que es la longitud del diente, una longitud de trabajo donde se va a hacer el tratamiento de conducto, etcétera. La anestesia, posteriormente se aplica la anestesia para hacer una pulpectomía o pulpotomía. Siempre se va a hacer la anestesia. Vamos a decir cuál es la diferencia entre una pulpectomía y pulpotomía. La pulpectomía es la eliminación completa de la pulpa dentinaria y la pulpotomía es la eliminación solamente de la pulpa cameral. Pero normalmente con el tiempo hay que hacer tratamiento de conducto en ese diente que se le ha hecho pulpotomía. Después se hace un aislamiento usando ciertos elementos para hacer unos instrumentos que se utilizan para hacer el aislamiento. Existen dos tipos de aislamiento: el aislamiento absoluto y el aislamiento relativo. El aislamiento absoluto es aquel que no hay posibilidades de que durante un tratamiento una lima o otro instrumento se le vaya por la vía respiratoria. En el relativo se utiliza solamente eyector y algodón, y se corre el riesgo de que si se le puede ir una lima en cualquier momento a través de la vía respiratoria. Pero ¿para qué se hace el aislamiento absoluto? Para eliminar caries próximas, para eliminar obturaciones vegetosas, para evaluar el estado periodontal si se requiere tratamiento previo a la endodoncia, por lo menos una higienización o inhibiectomía. Y después, en el cuarto paso, se hace ese acceso endodóntico, que es la trepanación, que es la comunicación de la pieza dentaria para tener acceso directo y cómodo a la cámara pulpar y un conducto radicular. Durante ese tratamiento se hace una irrigación que puede ser con dos soluciones. Normalmente yo no lo utilizo porque es muy nocivo, pues, que puede ligar con agua, para que es como el hipoclorito que se usa para hacer en casa, y entonces tiene más o menos ese sabor. Yo prefiero combinar los dos, el suero fisiológico y un poquito de hipoclorito de sodio, para minimizar un poquito ese sabor desagradable. Después de que se ha hecho una
PQM, preparación químico-mecánica, también conocida anteriormente como una introducción mecánica. En este tipo de etapa consiste en conformar el canal, crear un tope apical con limas K o H, o sea, estas K son las Kerr o las H que son las Hedstrom, escareadores casi en desuso para realizar un relleno distintivo que ayude a reemplazar a la pulpa. Hoy en día se utilizan limas mecanizadas con un motor de menor revolución que el micromotor y ese se utiliza. En la conductometría es para medir, tener la longitud en la cual se va a trabajar y en la cual, entonces, ¿qué sucede? Que no se vaya a pasar más de esos 5 milímetros previos antes de llegar a comer al ligamento periodontal. Es decir, entonces se hace porque así debe ser, que quede a 5 milímetros. Entonces, esa conductometría nos va a dar cuánto es la medida, es decir, la longitud de trabajo. Obviamente tenemos que poner un tope a esa lima y buscar un punto de referencia. Si tiene todavía la corona, entonces en una de las cúspides. Si no tiene la corona, digamos que tenga solamente el borde gingival, entonces se toma sobre el borde gingival. Después de que se ha hecho la preparación biomecánica, limpieza, amplitud, ponerlo un poco más grande la luz del conducto, se procede a la obturación con material termoplástico como es la gutapercha, que va a reemplazar a la pulpa. Y se hace un control postoperatorio al mes, a los 5 meses, y posteriormente se hace al año. Normalmente el tratamiento de conducto puede estar muy bien elaborado, pero a veces el tratamiento de conducto puede comenzar a tener molestia y es el único tratamiento que no tiene garantía. ¿Por qué? Porque el tratamiento puede molestar inmediatamente, como puede molestar después de 5 años. O en el caso mío, a mí me hicieron un tratamiento de conducto, mientras yo no me toque por encima de la piel ¿cómo se dice? El ápice del diente, a mí no me molesta, pero si lo hago, obviamente me molesta, pero yo no voy a pasar tocándome el ápice del diente, simplemente es una cuestión que queda ahí, entonces por eso es que de igual tengo que estar en control. Bueno chicos, esto ha sido por hoy en la clase de previo a los instrumentos de endodoncia.